Un niño rechazado encuentra un caballo amarrado en el pantano y él llora. Pero lo que sucede después cambia todo. Nada pudo prepararlo para eso. Suscríbete para más historias emocionantes que te pondrán la piel de gallina. ¿Otra vez llegas sin el pan?, gritó la tía desde la cocina con la cuchara de madera en alto. Valentín se quedó congelado en la puerta, apretando con fuerza los bolsillos vacíos de su chamarra. El viento del atardecer le había dejado las mejillas rojas y los ojos llorosos, pero no del frío. «Ya no había», murmuró. «¿Y por qué no fuiste más temprano? ¿Qué haces todo el día allá afuera siempre soñando?» La cuchara golpeó con fuerza la mesa y luego ella desapareció por el pasillo refunfuñando. Valentín no contestó. Caminó en puntas de pie hasta el cuarto que compartía con la lavadora y se sentó en el rincón, donde la luz apenas tocaba el suelo. Cerró los ojos. En su cabeza la voz de su madre todavía susurraba canciones, aunque hacía años que no la veía. Un golpe seco lo hizo sobresaltarse. Afuera, un pájaro chocó contra la ventana antes de caer al alféizar. Valentín se acercó rápido. El ave temblaba, apenas respirando. La tomó con cuidado y salió por la puerta trasera sin hacer ruido. El cielo estaba cubierto, el viento olía a tierra mojada, y al fondo se escuchaban los grillos. Caminó más allá del portón, bajó la pendiente de piedra y se metió al sendero que bordeaba el pantano. Ahí, donde el barro tragaba las pisadas y la neblina llegaba hasta las rodillas, el mundo parecía otro. Soltó al ave sobre un tronco seco y la observó volar, tambaleante pero libre. Entonces escuchó algo, un crujido, después un sonido largo, como un sollozo. Frunció el ceño. No era viento, no eran ranas, era alguien llorando. «Hola», susurró. Silencio. Dio unos pasos esquivando ramas podridas y espinas. El sonido volvió, más cerca, una mezcla de quejido y respiración entrecortada. Valentín tragó saliva y se adentró más, apartando hojas con las manos. Y entonces lo vio. Entre los juncos, atado a un viejo poste oxidado, estaba un caballo, cubierto de lodo, flaco, con la piel marcada. Su mirada era opaca, como si no quedara nada por dentro. Pero lo más extraño era que parecía llorar. Gotas espesas caían de sus ojos mientras exhalaba un resoplido bajo y lastimero. Valentín no se movió. El corazón le golpeaba fuerte, pero no de miedo. Había algo en ese animal que lo sujetaba desde el pecho. El caballo lo miró, directo, como si lo reconociera. Un rayo iluminó el cielo y el trueno retumbó detrás. Valentín dio un paso atrás, pero no corrió. Solo pensó. «¿Quién lo dejó aquí?» «No tengas miedo», murmuró, como si hablara con un niño más pequeño que él. El caballo no respondió, pero tampoco apartó la mirada. Entonces otro ruido los interrumpió. Un chasquido seco, ramas rotas. Valentín se giró en seco. Nada. «¿Hay alguien?» Nada. El viento volvió a soplar, arrastrando el olor húmedo del pantano. Pero algo le decía que ya no estaban solos. Volvió a mirar al caballo. Su respiración era más agitada. Una mosca se posó en una de sus heridas abiertas. Valentín sintió un nudo en el estómago. «Voy a volver, te lo juro». Retrocedió lentamente y corrió de regreso a casa, con el eco del llanto del caballo persiguiéndolo en la oscuridad. Esa noche, el niño no durmió, y algo en él cambió para siempre. El amanecer llegó gris, con el aire pesado y húmedo. Valentín apenas había dormido, y cuando escuchó el gallo del vecino, ya estaba de pie. La tía todavía roncaba en su cuarto, así que aprovechó para salir sin hacer ruido. Metió un pedazo de pan duro en el bolsillo y cruzó la cerca que daba al camino del pantano. La tierra aún estaba mojada por la lluvia de la noche anterior. Cada paso hacía un ruido blando, como si el suelo respirara. Valentín caminó sin rumbo fijo, pero su cabeza solo tenía una idea: volver a ver al caballo. El silencio era tan espeso que hasta los grillos parecían contener la voz.
A lo lejos, una garza se levantó del agua y desapareció entre la bruma. Valentín se detuvo un instante. Sintió algo parecido a miedo, pero más profundo. Era esa sensación que uno tiene cuando está a punto de descubrir algo que no puede desver. Siguió caminando hasta que escuchó de nuevo ese sonido. Bajo, tembloroso, casi humano. ¿Otra vez tú?, susurró. El ruido venía del mismo sitio que la noche anterior. Valentín se acercó apartando ramas y hojas empapadas y pronto lo vio. El caballo seguía ahí, amarrado al poste oxidado, como si el tiempo no hubiera pasado. Su pelaje estaba más oscuro, lleno de barro seco. Tenía una soga tan apretada en el cuello que la piel se le marcaba. Valentín dio unos pasos, despacio. «Tranquilo, no te voy a hacer nada». El caballo resopló fuerte, nervioso. Sus ojos seguían húmedos, pero ahora parecían atentos, vivos. Valentín metió la mano en el bolsillo y sacó el pan. «Mira, traje esto». Lo extendió con cuidado. «Está duro, pero es lo único que tengo». El animal dudó, olfateó el aire y al final dio un paso hacia adelante. Su hocico rozó los dedos del niño y se llevó el pan de un bocado. Valentín sonrió por primera vez en mucho tiempo. «¿Ves? No pasa nada». Le habló con voz baja, casi como si temiera que alguien lo escuchara. «Te voy a llamar Bruno, no sé por qué, pero te queda». El caballo soltó un resoplido largo y Valentín juraría que por un segundo parecía entenderlo. Se quedó ahí, observándolo, sintiendo el calor que salía del cuerpo del animal mezclarse con la humedad del pantano. Entonces, un sonido cortó el momento. Algo metálico más allá de los juncos, como un balde cayendo al suelo. Valentín giró la cabeza de golpe. Nada. «¿Quién anda ahí?», preguntó levantando la voz. Solo respondió el eco, pero el caballo comenzó a moverse inquieto, tirando de la cuerda. Golpeó el suelo con las patas delanteras y resopló con fuerza. Valentín retrocedió un paso. «Shh, tranquilo, Bruno, tranquilo». El caballo bufó otra vez. Valentín notó algo. En el poste donde estaba amarrado había una marca, una R grabada a cuchillo. La tocó con los dedos y el hierro frío le dio un escalofrío. Esa letra no era casualidad. En el pueblo todos sabían de don Ramiro, el hombre que marcaba sus cosas con una R y que no toleraba que nadie se metiera en sus asuntos. Valentín sintió el estómago apretarse. Si Bruno era suyo, ¿por qué estaba ahí, abandonado? Una idea le cruzó por la mente como un relámpago. Tal vez lo había dejado para morir. Retrocedió un poco, sin apartar la vista del caballo. La neblina se espesaba y cada sombra parecía moverse por sí sola. El corazón le latía tan rápido que podía oírlo en los oídos. «Voy a volver mañana, ¿sí?», dijo, y su voz sonó más como una promesa que como una despedida. Bruno bajó la cabeza, tranquilo de nuevo, como si entendiera. Valentín miró alrededor una última vez. Luego corrió hacia el camino, con el barro salpicándole las piernas y el eco del llanto del caballo siguiéndolo entre la niebla. Esa mañana, mientras el sol se abría paso entre las nubes, Valentín supo que algo había cambiado. Ya no era solo un niño que huía del silencio. Ahora tenía un secreto, uno que no sabía si lo salvaría o lo pondría en peligro. Valentín volvió al pantano al día siguiente con el corazón latiéndole como tambor. Esta vez llevó una manzana vieja que encontró en la cocina. La había escondido en su mochila escolar, sabiendo que si su tía la veía, se la quitaría sin preguntar. Al llegar al claro, la neblina aún colgaba sobre el agua como una manta sucia. El silencio era tan profundo que podía oír su propia respiración. Caminó con cuidado, esquivando ramas húmedas, hasta que lo vio. Bruno seguía ahí, sin moverse, sin un solo sonido. De lejos parecía una estatua hecha de barro y huesos, pero al acercarse, Valentín notó algo diferente. El caballo tenía los ojos más hinchados, más húmedos, y cada tanto una gota gruesa le rodaba por el rostro. No era solo el rocío, era algo más. Valentín se detuvo a medio metro.
Bruno, susurró, como si no quisiera romper el silencio del lugar. El caballo giró levemente la cabeza, sus ojos se encontraron otra vez. Y ahí, en ese cruce de miradas, algo cambió. No fue un relincho, no fue un movimiento brusco, solo ese mirar profundo, tan humano, que le atravesó el pecho como un golpe seco. Valentín tragó saliva. No podía dejar de verlos. Esos ojos no gritaban, suplicaban. «¿Qué te hicieron?», preguntó en voz baja, sin esperar respuesta. Se acercó más y le ofreció la manzana. Bruno no se movió al principio, solo olfateó con desconfianza. Pero después la tomó, lento, como si temiera que se la quitaran. Masticó despacio, sin dejar de mirar al niño. Valentín alargó la mano, dudando. La apoyó sobre el cuello del animal. Su piel era áspera, caliente, tensa. Sintió las costillas marcadas, la cuerda ajustada con crueldad. «Esto no está bien», murmuró. «No deberías estar aquí». El caballo soltó un bufido suave, como si estuviera de acuerdo. Y ahí fue cuando Valentín notó otra cosa. Tenía marcas, pequeñas cicatrices detrás de las orejas, como si lo hubieran golpeado con algo duro. La rabia le subió desde el estómago hasta los ojos. «¿Quién te hizo esto, Bruno?». El caballo cerró los ojos, y otra lágrima cayó. Valentín retrocedió un paso, abrumado. Había visto animales heridos antes, gatos peleando en la calle, perros flacos husmeando entre la basura. Pero esto era distinto. Esto dolía diferente. Era como si alguien lo hubiera dejado ahí para olvidarlo, o peor aún, para que sufriera. El viento sopló con fuerza, levantando hojas secas. El niño miró alrededor, sintiéndose observado. No había nadie, pero algo dentro de él le gritaba que no debía quedarse mucho tiempo. Sacó una navajita oxidada de su mochila, la que su madre le había dado cuando tenía 7 años. Miró la cuerda. Estaba gruesa, dura, con nudos apretados por el tiempo y el miedo. No podía cortarla todavía. Si lo hacía, ¿a dónde lo llevaría? ¿Cómo escondería un caballo? Guardó la navaja. Se acercó de nuevo y se apoyó contra el lomo de Bruno sin decir nada. Solo se quedó ahí, sintiendo el calor del animal, el ritmo lento de su respiración. «Voy a ayudarte», dijo apenas audible. «Te lo prometo». El caballo no se movió, pero sus ojos ya no brillaban igual. Había una chispa, una migaja de confianza. Entonces algo crujió entre los árboles, ramas partidas, pasos. Valentín se irguió de golpe con el corazón en la garganta. Agarró su mochila y retrocedió hacia el sendero sin despegar la mirada de la maleza. No vio a nadie, pero sintió la amenaza flotando. Antes de irse, volvió a mirar a Bruno. «Mañana vuelvo, aguanta un poquito más». Corrió entre el barro, con las manos apretadas y el alma revuelta. Ya no era solo compasión, era una promesa. Una que pensaba cumplir, aunque le costara todo. Desde que encontró a Bruno, Valentín tenía una nueva rutina. Despertarse antes que la tía, meter algo de comida escondida en la mochila y escabullirse rumbo al pantano. A veces un trozo de pan, otras una zanahoria robada del cajón de las verduras, siempre caminando con los ojos bien abiertos por si alguien lo veía. Bruno ya no lo miraba con miedo, ahora lo esperaba. Al escucharlo acercarse, levantaba la cabeza y resoplaba suave. Valentín hablaba con él como si fuera su mejor amigo. Le contaba cosas que nunca decía en voz alta, cosas como cuánto extrañaba a su mamá o cómo le dolía vivir en esa casa donde nadie lo quería de verdad. Pero lo que Valentín no sabía era que alguien sí lo había notado. Desde su porche, justo frente al camino polvoriento, doña Irene lo veía pasar cada mañana con paso apresurado y cara de que escondía un secreto. Al principio no le dio importancia, pero al tercer día, esa intuición que solo dan los años le empezó a picar. «Ese niño no va a la escuela», murmuró mientras tomaba su café mirando por la ventana. Doña Irene vivía sola desde que su esposo falleció.
Era de esas mujeres de campo que no necesitan mucho para saber cuando algo no anda bien, y Valentín tenía esa mirada, la de los niños que han visto más tristeza de la que deberían. Una mañana decidió esperarlo en la reja. Él venía con la gorra baja, los zapatos embarrados y la mochila bien agarrada. «Buenos días, Valentín». Él se detuvo en seco. La voz lo sobresaltó como si lo hubieran atrapado haciendo algo malo. Buenos días, señora Irene», respondió bajito sin mirarla. «¿A dónde vas tan temprano, mijo? Ya van varias veces que te veo pasar a esta hora». Valentín tragó saliva. «A caminar, no más». «¿Y qué llevas en la mochila?», preguntó con una sonrisa suave, no burlona. Él bajó la mirada. «Cosas para mí». Irene lo observó unos segundos. No insistió, solo asintió con la cabeza y le dijo: «Bueno, si algún día quieres platicar, ya sabes dónde vivo. Siempre tengo pan calientito y té de hierbabuena». Valentín hizo un gesto con la cabeza y siguió su camino, pero el corazón le latía con fuerza. No por miedo, sino porque alguien por fin había notado su existencia. Esa tarde, mientras barría el patio, doña Irene se quedó pensando. Algo en los ojos del niño la había tocado. Le recordaban a su nieto, ese que solo veía en fotos desde que su hija se fue a vivir a otra provincia. Al día siguiente lo esperó de nuevo, pero esta vez no dijo nada. Solo le ofreció una galleta cuando pasó frente a su reja. Valentín la tomó sin hablar, pero con una expresión de sorpresa genuina. «Gracias». «De nada, corazón». Más tarde, al volver del pantano, Valentín se detuvo frente a su casa. Dudó, pero finalmente empujó la reja oxidada y caminó hasta el porche. «¿Tiene un momento?», preguntó con voz temblorosa. Doña Irene sonrió. Ya lo esperaba. Se sentaron en las sillas de madera, bajo la sombra del limonero. Valentín no contó todo, pero habló de un animal que había encontrado solo, atado, en mal estado. No dio nombres ni lugares exactos, pero Irene entendió más de lo que él decía. «¿Y tú lo cuidas solo?», preguntó sin juzgar. Valentín asintió. «Nadie más sabe». «Ya no estás tan solo entonces», dijo ella, mirándolo con ternura. «Y él tampoco». En ese momento, el niño sintió algo extraño, como si una puerta se abriera muy despacio en su pecho. Aún no lo sabía, pero esa tarde marcaría el inicio de algo mucho más grande que él, porque a veces, cuando el dolor se comparte, empieza a doler un poco menos. Valentín llegó esa mañana con una bolsa plástica apretada en la mano. Dentro llevaba medio bolillo duro y una botella vieja con agua. Había salido sin desayunar, sin decir palabra. Su tía ni se enteró. Para ella, que él desapareciera por horas ya no era raro. El pantano estaba más silencioso que de costumbre, el cielo nublado y el aire olía a hojas podridas. Caminó con pasos rápidos, con esa mezcla de emoción y ansiedad que solo sentía cuando estaba a punto de ver a Bruno. Cuando lo encontró, el caballo estaba echado en el barro, respirando lento, con la cabeza baja. Por un segundo, el corazón de Valentín se detuvo. «¡Bruno!», gritó sin pensar y corrió hasta él. El animal levantó la cabeza al escucharlo. Sus ojos seguían tristes, pero vivos. «Me asustaste, pensé que...». Valentín no terminó la frase. Se agachó a su lado, abrió la botella y la acercó a su hocico. Bruno bebió con desesperación, haciendo ruido. Después le ofreció el pan. El caballo lo tomó despacio, como si ya supiera que era suyo. «Te ves un poco mejor hoy», dijo el niño, acariciándole el cuello con cuidado. El lodo se le pegaba en las manos, pero no le importaba. Cada día que pasaba, Bruno se dejaba tocar un poco más. Ya no retrocedía, ya no bufaba. A veces, incluso, cerraba los ojos cuando Valentín lo acariciaba. Fue ese día que decidió ponerle nombre de verdad. «Te voy a llamar Bruno», le dijo mirándolo directo a los ojos. «No sé por qué, pero es como si ya te llamaras así desde antes». El caballo resopló y Valentín rió bajito.
Había algo especial en ese momento, como si entre los dos se tejiera un lazo que no necesitaba palabras. Pasó más de 1 hora con él. Le quitó las hojas secas del lomo, le limpió una herida pequeña con el agua que quedaba, y hasta le cantó una canción que su mamá solía tararearle cuando era chiquito. Bruno no se movió, se quedó ahí, como si también necesitara escucharla. Pero justo cuando Valentín estaba por irse, escuchó un silbido lejano. No era viento, era humano. Se escondió entre los arbustos, agachado, conteniendo la respiración. A lo lejos, entre los juncos, una figura se movía. Un hombre alto, con sombrero de ala ancha y paso firme. Caminaba por la orilla del pantano sin apuro, como quien vigila a algo que le pertenece. El niño no alcanzó a verle la cara, pero sintió un escalofrío. Bruno también lo notó. Se puso tenso, su respiración cambió. Valentín lo miró. ¿Lo conoces? El caballo bajó la cabeza, casi como si quisiera desaparecer. Esperaron en silencio hasta que los pasos se perdieron en la distancia. Valentín salió del escondite, el pecho todavía apretado. Sabía que no era buena señal. Ese hombre no estaba ahí por casualidad. «Tengo que averiguar quién es ese tipo y por qué te tiene aquí», dijo en voz baja. Antes de irse se agachó y miró a Bruno a los ojos. «Te prometí que te voy a cuidar y lo voy a hacer, pase lo que pase». Corrió de regreso a casa, con los zapatos llenos de barro y la mente dando vueltas. No sabía cómo, pero algo le decía que lo que había empezado como una simple visita al pantano estaba por volverse mucho más peligroso. El sol apenas se asomaba cuando Valentín se deslizó por la puerta trasera con la mochila colgada y el corazón acelerado. Había pasado toda la noche pensando en el hombre del sombrero. La forma en que Bruno se había encogido al verlo, eso no era miedo cualquiera, era miedo de verdad. Llegó al claro del pantano con los pasos más lentos de lo normal. Se asomó entre los juncos, mirando alrededor, como si esperara encontrar huellas o señales. Bruno estaba ahí, de pie, más alerta que de costumbre. «Tranquilo, soy yo», le dijo Valentín al acercarse. Bruno soltó un suspiro pesado, como si se quitara un peso de encima al verlo. El niño le ofreció una manzana mordida, que el caballo aceptó sin dudar. Todo parecía en calma, pero no duró mucho. Un crujido seco los hizo voltear. Esta vez no era un sonido lejano, era firme, cercano. De entre los árboles emergió un hombre corpulento, con sombrero negro y botas embarradas. Tenía los ojos pequeños, la piel tostada por el sol y una expresión que no dejaba lugar a dudas. No venía a hacer amigos. «¿Qué haces con ese animal, chamaco?» Valentín se quedó helado. Miró a Bruno, que retrocedió un paso con las orejas hacia atrás. «Yo solo lo estaba viendo», balbuceó el niño. El hombre se acercó más, cruzando los brazos. «Ese caballo es mío. Se me perdió hace días». Valentín apretó los puños. Estaba atado, solo, herido. «¿Y tú? ¿Qué sabes de eso?», replicó el hombre con la voz dura. «Es un animal testarudo. Se me escapó. Seguramente alguien más lo amarró aquí». Valentín no respondió, pero dentro de él algo no encajaba. ¿Quién pierde un caballo y ni lo busca? ¿Y por qué tenía esa marca grabada en el poste? «¿Y cómo se llama?», preguntó, como si pusiera a prueba al hombre. Don Ramiro lo miró de reojo. «Los caballos no necesitan nombre, solo obediencia». Esa respuesta fue todo lo que Valentín necesitaba para confirmar sus sospechas. No le creía. Y lo que era peor, Bruno tampoco. El caballo tironeaba de la cuerda inquieto, bufando. «Ya me lo llevo», dijo don Ramiro, sacando un cuchillo corto de su cinturón. Valentín dio un paso adelante, temblando. «No puede, está herido, necesita cuidados». Don Ramiro lo fulminó con la mirada. «¿Tú quién eres para decirme qué hacer con lo que es mío?». Bruno relinchó y su cuerpo entero tembló. Don Ramiro trató de calmarlo, pero el animal se negaba a obedecer. Retrocedía, giraba la cabeza, resoplaba como si presintiera lo que venía.
El hombre soltó una maldición y guardó el cuchillo con rabia. Mañana vuelvo con una camioneta. Si lo veo aquí todavía, me lo llevo por las buenas o por las malas. Y sin más, se fue por donde vino, dejando el silencio cargado de tensión. Valentín se acercó a Bruno, que estaba sudando, con la cuerda tensa. Le acarició el cuello, tratando de calmarlo. «No voy a dejar que te lleve», susurró, con los ojos llenos de furia y miedo. Esa tarde, mientras volvía a casa con la ropa llena de lodo y la cabeza dando vueltas, Valentín entendió algo. Ya no era un juego de escondidas. Ahora estaba en medio de algo real. Y tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. La tarde caía lenta sobre Santa Clara del Sur, cuando Valentín, con los labios apretados y las manos sucias, tocó la puerta de doña Irene. No hubo palabras de saludo, solo una mirada, una de esas que dicen, «Pasa, cuéntame todo». Y así lo hizo. Sentados en la cocina, mientras servía el té, Valentín le contó lo del hombre del sombrero, lo que dijo, cómo Bruno tembló al verlo. Y cuando mencionó la marca en el poste, la R, los ojos de doña Irene se entrecerraron. «Don Ramiro», murmuró, como si el nombre le supiera a hierro oxidado. «Ese hombre no solo tiene fama de rudo, también de cruel. Cree que lo va a sacar de ahí». «Estoy casi segura, mijo. Y si lo hace, ¿quién sabe qué le espera a Bruno?» Irene se quedó pensativa un momento. Luego se levantó, tomó un sombrero y un rebozo. «Vamos, pero tú no hablas. Solo observas, ¿entendido?» Siguieron a don Ramiro desde lejos. Irene conocía bien los caminos del pueblo y sabía dónde esconderse sin levantar sospechas. Lo vieron subir a su camioneta con una soga y una pala. Valentín sintió un nudo en la garganta. ¿Y si ya iba por Bruno? Pero no tomó el camino del pantano. Siguió hacia el norte, por la parte trasera del pueblo, por una zona olvidada, donde las casas viejas parecían vencidas por el tiempo. Ahí, entre matorrales y alambrado oxidado, se detuvo frente a una estructura de madera desvencijada. «Ese es el establo viejo de los Márquez», susurró Irene. «Hace años que nadie lo usa, al menos eso se decía». Don Ramiro bajó, miró a su alrededor y abrió las puertas de par en par. Valentín, agachado junto a un tronco, se inclinó para ver mejor, y lo que vio lo dejó helado. Dentro del establo había más caballos, 3, tal vez 4, flacos, cubiertos de barro, algunos con heridas visibles. Uno cojeaba, otro ni siquiera levantaba la cabeza. «Dios mío», murmuró Irene, llevándose una mano al pecho. «Esto no es descuido, es maltrato». Don Ramiro entró con la soga, le gritó a uno de los caballos y lo empujó con fuerza. El animal se resistía, pero él insistía, tironeando, pateando el suelo. «Lo está entrenando a la fuerza», susurró Valentín temblando de rabia. «No, lo está quebrando», corrigió Irene con los ojos fijos. «Para venderlos más baratos. Caballos que ya nadie quiere, los revende sin que nadie pregunte». La puerta se cerró con un golpe seco. La camioneta permaneció afuera, pero no hubo más movimiento. «Tenemos que irnos», dijo Irene, tocando el brazo de Valentín. «No quiero que nos vea aquí». Caminaron de regreso en silencio, con el corazón revuelto. Al llegar a casa, Irene sirvió 2 tazas de té, pero ninguno la tocó. «Esto no puede seguir así, Valentín. No solo por Bruno, por todos esos animales. Necesitamos pruebas y alguien que escuche. La policía. Aquí la policía almuerza con Ramiro todos los domingos. No, pero conozco a alguien en la capital, una mujer que trabaja con protección animal». Valentín la miró, esperanzado. «¿Cree que nos ayude?» «Si logramos mostrarle lo que está pasando, sí». La noche cayó sobre Santa Clara con un silencio espeso. Valentín, desde la ventana, pensaba en Bruno, solo otra vez, sin saber lo que venía. Pero ya no estaba solo. Ahora tenía una aliada, y algo más poderoso que el miedo había empezado a crecer en él, la decisión de hacer lo correcto.
Valentín llegó a casa de doña Irene esa tarde con los hombros caídos y las manos enterradas en los bolsillos. Llevaba días guardándose tantas cosas que sentía el pecho apretado, como si algo dentro de él quisiera gritar. Tocó la puerta sin fuerza, y cuando ella abrió, lo miró como si ya supiera. «Pasa, mijo», dijo con voz serena. Se sentaron en la cocina. Afuera empezaba a lloviznar, y el golpeteo suave sobre el techo acompañaba el silencio que se instaló entre ellos. Valentín jugaba con una cucharita de madera sobre la mesa sin animarse a empezar. Irene no lo apuró, solo esperó. «Lo encontré hace semanas», soltó al fin sin mirarla. «En el pantano, amarrado, solo, llorando». Irene no reaccionó, no lo interrumpió. «Pensé que iba a morirse ahí. Estaba tan flaco, tan asustado. Al principio me dio miedo, pero cuando me miró, sentí como si él también estuviera esperando a alguien». Hizo una pausa. Tragó saliva. Los ojos le brillaban, pero no lloró. «Empecé a llevarle pan, agua, lo que podía. Nadie lo sabía, ni mi tía. Es como si Bruno fuera el único que me escucha». «¿Bruno?», preguntó Irene con una media sonrisa. «Así le puse. No sé por qué, solo lo sentí». La mujer asintió, suave. A veces los nombres llegan solos, como si ya los trajeran puestos. Valentín se encogió de hombros. «Nunca le importó a nadie lo que yo hacía, pero ahora que Bruno está en peligro, tengo miedo de que lo saquen de ahí, de que le pase algo». Doña Irene se acercó, le tomó la mano entre las suyas arrugadas y cálidas. «Hiciste algo grande, Valentín, lo cuidaste. Le diste algo que muchos adultos ni se atreven a ofrecer: compañía, cariño, tiempo». Él bajó la mirada. Nunca nadie le había dicho algo así. «Pero no sé qué más hacer. Don Ramiro va a volver. Y si se lo lleva...». «No vamos a dejar que eso pase», interrumpió ella con firmeza. «Escúchame bien, no estás solo en esto. Yo estoy contigo». Valentín levantó la cabeza sorprendido. «¿En serio?». «Claro que sí. Lo que viviste con ese caballo, eso no se ignora. Ese lazo es real y lo vamos a defender». Hubo un silencio largo, pero esta vez no fue incómodo. Fue como si, al fin, el aire entre ellos se limpiara de secretos. «¿Y si mi tía se entera?», preguntó con miedo. «Déjamela a mí. Yo hablaré con ella cuando sea el momento. Por ahora tú concéntrate en cuidar a Bruno y en ayudarme a reunir pruebas. Lo vamos a hacer bien, ¿sí?». Valentina sintió. Algo dentro de él, una mezcla de alivio y esperanza, le recorrió el cuerpo. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien estaba de su lado, alguien que lo veía, que lo escuchaba. Antes de irse, Irene le entregó una pequeña libreta. «Llévala contigo. Escribe todo lo que veas, fechas, lugares, heridas, lo que sea, y si puedes tomar fotos, mejor. No sabemos cuándo nos servirán». Valentín la guardó como si fuera un tesoro. «Gracias, doña Irene. Gracias a ti, mijo, por no mirar hacia otro lado». Esa noche, mientras regresaba bajo la lluvia, Valentín no sintió el frío. Llevaba algo más fuerte que lo abrigaba por dentro, la certeza de que no iba a rendirse. No mientras Bruno lo siguiera esperando en medio del pantano. Santa Clara del Sur parecía un pueblo tranquilo. Calles de tierra, puertas abiertas a mediodía, olor a pan recién horneado y viejas sentadas en las mecedoras. Pero bajo esa calma, las voces se movían como corrientes subterráneas. Y cuando alguien mencionaba el nombre de don Ramiro, esas voces bajaban de tono o se apagaban por completo. Valentín lo empezó a notar en la tiendita del centro, donde doña Nena vendía pan y noticias. Acompañaba a doña Irene por primera vez en años, y mientras ella pedía azúcar y galletas, Valentín prestaba atención a las conversaciones que flotaban entre estantes y bolsas de arroz. «Dicen que el Ramiro volvió a usar el establo viejo», murmuró un hombre bajando la voz. «¿Otra vez con eso de los caballos?», respondió otro mientras revisaba tomates. «La última vez no acabó bien. ¿Te acuerdas del caso de ese muchacho?
¿El que lo denunció por maltrato?, susurró la señora que atendía la caja. Lo mandaron lejos con una carta falsa. Ni la madre supo. Valentín intercambió una mirada rápida con Irene. Ella hizo un leve movimiento con la cabeza como diciéndole: «Escucha, pero no te metas». Al salir, el niño no aguantó. ¿Qué pasó con ese muchacho? ¿Era verdad? Irene guardó silencio un momento, caminando con paso firme. Dicen que sí, que vio algo que no debía en el rancho de Ramiro, que intentó denunciarlo. Pero como nadie quería problemas, lo sacaron del pueblo. Le inventaron cosas. Aquí, el que habla de más termina pagando el precio. Y nadie hizo nada. Algunos lo intentaron, pero Ramiro es de los que sabe mover piezas. Tiene amigos en la alcaldía, en la policía, y muchos prefieren hacer como que no ven. Valentín apretó los puños. Entonces Bruno podría no ser el único. Irene se detuvo. Lo miró a los ojos. Por eso hay que hacerlo bien, sin ruido, sin errores. Esa tarde fueron al pequeño cafetín del pueblo, donde se reunían algunos vecinos mayores. Irene saludó con una sonrisa cálida y Valentín se sentó a un lado, escuchando. «Ese Ramiro siempre tuvo maneras raras», decía un anciano mientras revolvía su café. Desde chiquillo, pegaba a los perros con alambre y a los caballos les metía miedo para que obedecieran. Y la gente lo dejaba, añadió otra señora con el ceño fruncido, porque su padre tenía dinero y porque siempre fue de esos que no les tiembla la mano. Valentín se removió en la silla. ¿Ustedes creen que todavía lo hace? El grupo se quedó callado unos segundos. Luego, la mujer asintió. Yo no lo vi, pero hace unos días escuché gritos de animales desde el camino viejo, como chillidos. Y no era normal. Irene tomó nota mental de todo. Pero más allá de las palabras, había una sensación en el aire, como si el pueblo entero supiera algo, pero nadie tuviera el valor de decirlo fuerte. Al salir, Valentín se detuvo frente a la plaza vacía. Si todos saben, ¿por qué nadie lo enfrenta? Irene lo miró con tristeza. Porque no todos tienen el valor. Pero tú sí, mijo. Y por eso Bruno te encontró a ti. Ese día, Valentín entendió que Bruno no solo era un caballo abandonado. Era la punta de un hilo más largo. Uno que, si tiraban con cuidado, podría sacar a la luz todo lo que el pueblo había guardado bajo llave por años. Y él estaba listo para jalar. El día había empezado como cualquier otro. Valentín salió al amanecer con el corazón apurado y la mochila ligera directo al pantano. Le llevó a Bruno un trozo de pan y una cobija vieja que doña Irene le había conseguido. El caballo estaba más animado, comió con ganas y hasta movió la cola al verlo llegar. Fue un momento breve, pero suficiente para arrancarle al niño una sonrisa. Lo que no sabía era que en casa su tía ya lo esperaba. Cuando volvió, cerca del mediodía, entró sin hacer ruido, confiando en la suerte de siempre, pero esta vez no la tuvo. ¿Dónde demonios estabas?, tronó la voz de la tía desde la sala. Valentín se quedó paralizado en la entrada. Su mochila cayó al piso con un golpe sordo. «Yo solo salí a caminar», murmuró. «¿A caminar? ¿A esta hora? ¿Con esa cara de culpable?». Se levantó de la silla y caminó hacia él con los brazos cruzados y la mirada encendida. «Otra vez saliendo sin permiso, dejando la casa sola. No estás en la calle. No me fui tan lejos. ¿Crees que soy tonta?», gritó, y sin aviso le dio un bofetón seco en la mejilla. «Te he dicho 1000 veces que no salgas sin avisar». Valentín no lloró, pero se le nubló la vista. No por el golpe, sino por la mezcla de rabia y vergüenza que lo quemaba por dentro. «Y no te quiero ver saliendo de esta casa en toda la semana. ¿Oíste? Nada de calle, nada de vecinos, nada». El niño apretó los dientes. Quería gritarle que no tenía derecho, que ella ni siquiera se preocupaba por él, que solo lo había aceptado por obligación. Pero se tragó todo, como siempre. «¿Entendido, Valentín?». «Sí», respondió en seco. Esa noche no cenó.
Se encerró en su cuarto con la mejilla caliente y las tripas vacías. Pensaba en Bruno, solo, esperando. ¿Y si Ramiro volvía esa misma noche? ¿Y si se lo llevaba? Cerca de la medianoche, sin hacer ruido, se levantó, se puso los tenis y salió por la ventana del baño. Caminó en la oscuridad, guiado por el eco de sus pasos y la necesidad de cumplir su promesa. Cuando llegó, Bruno estaba de pie, bajo la luz tenue de la luna. Al verlo, se acercó de inmediato y le frotó el hocico en el hombro. Valentín lo abrazó fuerte, conteniéndose para no llorar. «Perdóname, no sé cuánto más podré venir», le susurró. Se sentó junto a él en el barro frío y sacó de su chaqueta la libreta. Empezó a escribir. La herida del lomo, la soga en el cuello, el miedo que aún cargaba. También escribió sobre su tía, sobre cómo dolía que nadie lo defendiera. «Pero tú sí estás», le dijo mientras le acariciaba la frente, «y yo estoy para ti». Se quedó ahí un rato, en silencio, solo ellos dos, hasta que el sueño y el frío lo obligaron a volver. Al día siguiente la tía no le habló, solo le lanzó una mirada que decía: «Estás en deuda». Pero Valentín ya no era el mismo. Ahora tenía algo que nadie podía quitarle, la certeza de que, aunque lo castigaran, lo ignoraran o lo hirieran, él no iba a abandonar a Bruno, no iba a ser otro que mirara para otro lado. Y si lo peor ya había pasado, sin que nadie lo notara, y si Bruno, ese caballo que solo había empezado a confiar, había sido arrancado de su lugar justo cuando empezaba a sanar. Eso pensaba Valentín mientras corría, con el corazón en la garganta y el alma hecha pedazos. Todo empezó esa mañana. El cielo tenía un tono extraño, ni claro ni oscuro, como si el día no supiera si nacer o esconderse. Valentín se escapó temprano, otra vez por la ventana del baño, con la mochila colgando de un solo hombro. Llevaba zanahorias, un poco de pan seco y la libreta donde apuntaba todo. Cuando llegó al pantano, algo se sintió mal. No era el silencio, que ya conocía, era la ausencia. El claro estaba vacío. «Bruno», llamó bajito como si con solo decir su nombre pudiera traerlo de vuelta. No hubo respuesta. Caminó en círculos, revisando el sitio, los árboles, los juncos. Nada, ni un resoplido, ni una huella reciente. Solo la cuerda cortada, tirada sobre el barro como una víbora muerta. El pecho se le cerró de golpe. «No, no, no, no». Se arrodilló, tomó la soga entre las manos y la examinó. No estaba rota por los dientes ni por el tiempo. Había sido cortada, limpia, con cuchillo. Alguien se lo había llevado. «¡No puede ser!», gritó y su voz rebotó entre los árboles. Se levantó de golpe y empezó a correr sin pensar, sin rumbo claro, como si la desesperación pudiera guiarlo. Tropezó, cayó, se raspó las manos, pero no paró. Corrió directo a casa de doña Irene. Tocó la puerta como loco. «¡Se lo llevaron! ¡Doña Irene! ¡Se lo llevaron!». Ella abrió aún con la bata puesta y el cabello suelto. Lo vio con la cara sucia, los ojos desbordados y no preguntó nada más. Solo lo hizo pasar. «¿Qué pasó, mijo?». «Bruno no está. La cuerda estaba tirada. Alguien se lo llevó». «¿Estás seguro?». «Sí, la cuerda está cortada. Fue él, estoy seguro. Don Ramiro vino en la noche o en la madrugada o...». «Tranquilo, respira», dijo ella tomándolo de los hombros. «Vamos a buscar». «¿A dónde?», gritó con la voz quebrada. «Al establo viejo. Ahí lo debe tener». Fueron en silencio por los caminos traseros, ocultos por la maleza. El viento soplaba con fuerza, levantando polvo y hojas. A cada paso, Valentín sentía como si algo lo jalara hacia adelante o lo empujara hacia un abismo. Cuando llegaron al establo, las puertas estaban entreabiertas. Doña Irene lo detuvo con una mano. «Déjame entrar primero». «Pero tú esperas aquí, por favor». Ella entró con paso firme. Adentro, el aire era pesado, caliente, con olor a sudor y estiércol. Y ahí estaba Bruno, amarrado de nuevo, con una soga nueva, más gruesa,
y con un bozal en el hocico, pero no estaba solo. 2 hombres conversaban al fondo, junto a una camioneta. Uno de ellos era don Ramiro. El otro, un hombre joven con una libreta en la mano. «Este me lo llevo mañana», decía Ramiro. «Ya está más dócil». Y el otro, «Ese ya no sirve». Se lastimó la pata. «Si no lo compra nadie esta semana, lo sacrifico». Irene retrocedió, se tapó la boca y volvió al exterior, con el rostro pálido. «Sí está ahí», le dijo a Valentín apenas pudo hablar. «Pero no está bien». El niño sintió que el estómago se le revolvía. ¿Qué le hizo? Lo va a vender. Y no está solo. Hay más caballos, heridos. Uno está a punto de ser sacrificado. No podemos dejarlo ahí. No lo haremos. Pero no puede ser con prisas. Necesitamos pruebas, imágenes, algo que los exponga. «Yo voy a entrar», dijo Valentín sin pensarlo 2 veces. Irene lo detuvo. «No, es peligroso. Bruno me necesita ahora. Y tú me necesitas viva a mí. Déjame hablar con esa amiga de la capital. Hoy mismo. Mañana, con suerte, tenemos ayuda». Valentín respiró hondo. Quería correr, patear, gritar, pero asintió. «Entonces, vamos a salvarlos. A todos». Y mientras caminaban de vuelta en silencio, una sola idea le quemaba el pecho. La próxima vez que viera a Bruno, no sería para consolarlo. Sería para sacarlo de ahí, para siempre. Era temprano cuando doña Irene abrió la reja para regar sus plantas y encontró un sobre doblado, clavado con una piedra sobre el escalón. No tenía remitente, tampoco estaba sellado. Solo su nombre, escrito con letra temblorosa y apurada. Lo abrió con cuidado. Un pedazo de papel amarillento con tinta corrida decía: «Si sigues metiéndote donde no te llaman, el establo no será lo único que van a cerrar. Mantente lejos, ya sabes dónde está». Y debajo una dirección exacta, la del establo viejo. Don Ramiro ya sabía que alguien lo vigilaba. Irene cerró el sobre con el rostro tenso, los labios apretados. No era miedo lo que sintió, era coraje, coraje puro, caliente, en el centro del pecho. Valentín llegó minutos después, con la mochila colgando del hombro y los ojos hinchados de tanto no dormir. Apenas cruzó la puerta, Irene le puso el sobre en las manos. Él lo leyó en silencio. Luego levantó la mirada, temblando de furia. ¿Quién cree que fue? Solo alguien que quiere callarnos y sabe que estamos cerca. «Entonces vamos bien», dijo Valentín, con voz baja, decidida. Doña Irene lo miró con orgullo, pero también con preocupación. Era un niño con demasiadas cicatrices y ahora cargando una lucha que muchos adultos no se atrevían a tocar. «Vamos a hacer esto como se debe», dijo ella, sacando un pequeño celular viejo del cajón. «Mi amiga en la capital ya respondió. Mañana viene alguien de su fundación, pero tenemos que mostrarle pruebas reales, claras. Fotos», afirmó Valentín, «y videos, no de lejos, de adentro». Esa misma tarde se sentaron a planear. Valentín dibujó de memoria el interior del establo. ¿Dónde estaba Bruno? ¿Cuántos caballos había? ¿Por dónde se podía entrar sin ser visto? Irene tomó nota de todo, mientras preparaba un termo de café y alistaba su vieja cámara digital. «No es moderna», dijo, «pero graba, y si grabamos aunque sea 1 minuto de ese horror, los vamos a hacer caer. Y si me ven, no vas a ir solo». Valentín la miró sorprendido. «Usted va a entrar conmigo. ¿Tú crees que voy a dejarte hacer esto sin mí?», le respondió con una sonrisa. «Ya somos 2 en esto. Y si alguien nos quiere callar, va a tener que enfrentarse a los 2. Esa noche, Irene no durmió, tampoco Valentín. Prepararon una mochila con lo justo: agua, linterna, cámara, un trapo para cubrirse la cara. A las 3 de la madrugada salieron sin hacer ruido. El pueblo dormía, las calles estaban vacías y el viento soplaba como si también supiera que algo importante estaba por pasar. Caminaron en silencio hasta el camino del establo viejo. La luna apenas alumbraba el sendero, pero Valentín conocía cada piedra, cada árbol. Llegaron al alambrado.
Lo cruzaron agachados, sin decir una palabra. Dentro del terreno, el aire era más espeso. Un caballo relinchó a lo lejos y ambos se detuvieron en seco. Escucharon. Silencio. Todo seguía en calma. Valentín se arrastró hasta la ventana lateral del establo, la misma por donde había espiado días atrás. La cámara en mano, respiró hondo y grabó. Bruno seguía ahí, amarrado en la esquina. Había otros 2 caballos, uno echado y otro cojeando. Todos en penumbras, en un ambiente que olía a encierro, a abandono. «Está grabando», susurró. «Sigue, mijo, que esto es lo que nadie quiere ver», dijo Irene, apuntando también con su celular por si la cámara fallaba. Pero de pronto, un ruido seco los hizo girar, una puerta que se cerraba con fuerza, un foco que se encendía y una voz conocida, grave y seca. «¿Quién anda ahí? Don Ramiro, despierto». Y armado. Valentín y doña Irene se tiraron al suelo. La cámara seguía grabando. El corazón del niño latía con fuerza, como queriendo salirse. Irene lo tomó del brazo y lo jaló hacia atrás. «¡Corre!». Corrieron agachados, entre el pasto alto, sin mirar atrás. No sabían si los habían visto, pero los pasos detrás de ellos eran reales. Al llegar al alambrado, lo saltaron con fuerza y rodaron del otro lado. Siguieron corriendo hasta que el pueblo apareció frente a ellos, tranquilo, dormido, ignorante de todo lo que estaba por estallar. Cuando llegaron a casa, sudando, temblando, Irene cerró la puerta con llave y apoyó la espalda contra ella. Valentín tenía la cámara en las manos. La miró. La luz roja seguía encendida. «Tenemos todo», dijo, sin aliento. Y en sus ojos no había miedo, había determinación, porque sabían que, desde ese momento, no había marcha atrás. Habían despertado algo, y ahora nadie los iba a callar. El video que habían grabado no solo mostraba la oscuridad del establo, mostraba los cuerpos lastimados, las heridas abiertas, el temblor de Bruno cuando escuchaba pasos. Mostraba, sin necesidad de palabras, lo que don Ramiro ocultaba desde hacía años. Apenas amaneció, doña Irene marcó el número de la organización que su amiga le había dado. Una mujer atendió del otro lado, con voz firme pero empática. Irene le explicó todo, los caballos, las amenazas, la carta, el video. Prometieron enviar un equipo ese mismo día. «Necesitamos estar ahí cuando lleguen», dijo Irene colgando. «No vamos a dejar que se lleven a Bruno sin ver lo que ocurre». Valentín asintió sin dudar, pero lo que no sabían era que el daño ya estaba hecho. Volvieron al establo viejo a media mañana, esta vez con la cámara en mano y la frente en alto. No iban a esconderse, no después de lo que habían visto. La reja estaba abierta. Valentín sintió un frío en el pecho. Corrió primero sin esperar a Irene, que lo seguía a pasos rápidos. Al llegar a la puerta del establo, se detuvo en seco. Bruno estaba tirado en el suelo, cubierto de lodo y sangre seca. «¡Bruno!», gritó corriendo hacia él. El caballo respiraba. Apenas. Tenía una herida en la pierna trasera, profunda, como si lo hubieran golpeado con algo pesado. Intentaba levantarse, pero el cuerpo no le respondía. «No, no, no, no». Valentín se arrodilló a su lado, acariciándole el cuello, hablándole bajo. «Ya voy, aquí estoy, no te vayas». Irene entró detrás de él y miró alrededor. Había más caballos, uno con una pata rota, otro echado sin moverse. El olor a descomposición flotaba en el ambiente. «Esto es una masacre», dijo, con la voz quebrada pero firme. «No van a salirse con la suya». Sacó el celular y empezó a grabar, nombre por nombre, herida por herida, documentando cada rincón, cada dolor. Y justo cuando pensaban que todo estaba en silencio, se escucharon pasos, pesados, seguros. Don Ramiro apareció en la entrada con los brazos cruzados y los ojos llenos de furia contenida. «¿Qué hacen aquí?». Valentín se puso de pie. Por primera vez no retrocedió. Se paró delante de Bruno como un escudo. «Irene ya llamó a la organización. Vienen en camino y tenemos pruebas, videos, fotos, todo.
Ramiro no respondió de inmediato. Solo miró, con ese rostro duro de quien está acostumbrado a infundir miedo. «Se van a arrepentir», escupió, con la voz seca. «Los que maltratan animales son cobardes», dijo Irene dando un paso al frente. «Y cobardes como usted, tarde o temprano caen». Ramiro los miró con odio. Luego dio media vuelta y se fue sin decir más. Valentín se dejó caer junto a Bruno, sin poder contener las lágrimas. «Resiste, por favor». Minutos después, una camioneta blanca con el logo de la organización entró al terreno. 3 personas bajaron con uniformes, guantes y rostros serios. Una mujer se acercó a Irene. «¿Usted es la denunciante?» «Sí, todo está grabado. Él es el niño que lo descubrió. El caballo se llama Bruno. Está mal». Los voluntarios no perdieron tiempo. Evaluaron a los animales, tomaron fotos, aplicaron medicamentos de emergencia. Uno de ellos le inyectó a Bruno un sedante para calmar el dolor. «Tiene una fractura», dijo el veterinario. «No sabemos si volverá a caminar bien, pero lo vamos a intentar. Solo sálvenlo», susurró Valentín. «Él no merece esto». La mujer se agachó a su lado y le puso una mano en el hombro. «Gracias por no mirar hacia otro lado. Gracias por hacerlo visible». Con una camilla improvisada y mucha delicadeza, levantaron a Bruno. Valentín fue a su lado todo el tiempo, acariciándole la cabeza, susurrándole al oído. «Ya pasó. Te van a cuidar. Vas a estar bien». Antes de subirlo a la camioneta, Bruno movió la cabeza levemente, como si entendiera. Irene y Valentín se quedaron viendo cómo se alejaban, con el corazón desbordado. No sabían si volverían a verlo, pero sabían que lo habían salvado. Esa misma tarde, el video circuló en redes sociales. Las imágenes eran claras, las pruebas irrefutables. No tardaron en llegar llamadas de medios, mensajes de apoyo y también amenazas nuevas. Pero algo se había roto: el silencio, el miedo, la costumbre de mirar para otro lado. Y mientras el pueblo murmuraba, por primera vez no en secreto, Valentín supo que lo que comenzó con un niño y un caballo, ahora era una historia mucho más grande, una que nadie iba a poder borrar. El video de Bruno y los demás caballos maltratados se volvió viral en cuestión de horas. En grupos de WhatsApp, en Facebook, en los celulares de todos los vecinos de Santa Clara del Sur. Algunos no lo podían creer, otros ya lo sabían, y por fin alguien lo había dicho en voz alta. La noticia explotó como una bomba. «Niño denuncia maltrato animal en establo clandestino de hacendado local», decía el encabezado de una publicación regional. Abajo, la cara borrosa de Valentín, junto a imágenes de Bruno herido. Y el nombre que hizo que el pueblo se dividiera como nunca: Don Ramiro Aguilar. En la plaza, en la tienda, en la fila del pan, todos hablaban de lo mismo. «Ese niño se metió en lo que no debía», decía don Eliseo, un viejo que había trabajado para Ramiro años atrás. «Ramiro es duro, sí, pero siempre fue justo». «¿Justo?», le respondió otra vecina alzando la ceja. «¿Y los caballos muertos qué? ¿Eso también es justo?». «Seguro lo están difamando», interrumpió una mujer. «Hay gente que solo busca atención». Pero entonces, una voz rompió el murmullo. Era Fabiola, la esposa de un extrabajador del rancho. «Mi marido me lo dijo. Vio cosas, pero nadie quiso escuchar. Lo echaron por abrir la boca. Y como si esa confesión abriera una compuerta, otros empezaron a hablar. Historias que llevaban años escondidas, caballos desaparecidos, animales vendidos sin registro, empleados silenciados. La verdad empezó a salir, gota a gota. Mientras tanto, Valentín no salía de casa. Irene no lo dejaba. Lo protegía como un muro firme, sabiendo que ahora él era el centro de algo mucho más grande de lo que podía manejar. Pero el niño sentía la presión. Leía los mensajes, escuchaba lo que decían por la ventana. Algunos lo llamaban héroe, otros mentiroso. Hasta su tía entre dientes le soltó: «Ya hiciste tu escándalo, ahora a ver cómo lo arreglas». Eso dolía,
pero no más que la imagen de Bruno, inmóvil en aquella camilla. Don Ramiro no desapareció. Al contrario, apareció en una entrevista de radio local, con voz firme y tono de víctima. «Es un montaje», dijo. «Un ataque político. Esa señora y ese niño manipularon imágenes. Ese caballo estaba enfermo cuando lo encontraron. Lo iban a dejar morir y me culpan a mí». La grabación se hizo pública y dividió aún más al pueblo, pero no todos le creyeron. «¿Montaje? ¿Y los otros caballos? ¿También los inventaron?», decía un joven en la tienda. «Ese hombre siempre tuvo poder». «Pero eso no lo hace inocente», agregó otro. Doña Irene, al escuchar la entrevista, apretó los labios con furia. «Si cree que nos vamos a quedar callados, no me conoce». Una tarde tocaron la puerta de Irene. Era una mujer joven, con lentes y una carpeta en la mano. «Soy abogada, trabajo con la organización que vino a rescatar a los caballos. Me mandaron para representarlos y también para protegerlos. Ya iniciamos una demanda formal contra Ramiro Aguilar». Valentín la miró con asombro. «Protección. Para ti también, Valentín. Has sido muy valiente y a partir de ahora no estás solo». Irene se permitió un suspiro. El peso del miedo empezaba a repartirse. Días después, una reunión vecinal se organizó en la plaza. Algo inédito. Personas que nunca hablaban en público ahora alzaban la voz. «Ya basta de tener miedo», dijo Fabiola. «Hoy fueron caballos. ¿Mañana quién?» «Él no es dueño del pueblo», gritó otro. «Y los que callan también son parte del daño». Irene habló, serenamente, con la verdad en la mano y el dolor en los ojos. «Este no es un ataque personal, es un llamado a no permitir más abusos. Si alguien como Valentín tuvo el valor de decir la verdad, el resto también puede hacerlo». Valentín, desde el fondo, miraba a su alrededor y por primera vez sintió que algo estaba cambiando. El miedo, que antes gobernaba en silencio, comenzaba a quebrarse. Y él, el niño que un día escuchó a un caballo llorar en la niebla, era ahora la voz que muchos necesitaban oír. La trabajadora social llegó a la casa de la tía de Valentín una mañana fresca, con una carpeta en mano y el rostro amable. Tocó la puerta con firmeza. La tía, fastidiada, la hizo pasar sin dejar de resoplar. Valentín estaba sentado en la orilla del sillón, con la mirada baja y las manos entrelazadas. «No quiero líos», decía la tía con los brazos cruzados. «Si se lo quieren llevar, que se lo lleven. Yo tengo suficiente con mis cosas». La mujer, sin sorpresa alguna, apuntó algo en sus notas y luego se giró hacia Valentín. «Vamos a quedarnos unos días con doña Irene. ¿Sí? Ella aceptó cuidarte mientras se revisa tu situación. Vas a estar más tranquilo allá». El niño no contestó. Solo asintió con los ojos grandes y serios. Por dentro, un torbellino. No era tristeza. Era algo más profundo, alivio, temor, un poco de esperanza. La casa de doña Irene olía a pan tostado y a romero. Tenía plantas por todos lados. Un gallo que cantaba a destiempo y un perro viejo que cojeaba pero no dejaba de mover la cola. Era cálida, rústica, viva. Valentín entró con una mochilita medio vacía y la mirada desconfiada. «Bienvenido, mijo», dijo Irene tomándole la cara con ambas manos. «Aquí vas a estar bien». Él intentó sonreír, pero no le salió. Aún así, algo en el tono de su voz le aflojó el pecho. Le enseñó su cuarto, una habitación pequeña, con una cama de madera, una cobija de lana gruesa y una ventana que daba al jardín. En la repisa, Irene había dejado una taza de barro con su nombre. «No es mucho, pero es tuyo», dijo ella, dejándolo solo un momento para que se acomodara. Valentín se sentó en la cama, mirando sus cosas. Una libreta, una foto vieja de su mamá, 2 camisas dobladas. Eso era todo, y, por primera vez, le pareció suficiente. Los días siguientes fueron tranquilos, pero distintos. Valentín empezó a hablar más. No mucho, pero lo justo. A veces, en las comidas, contaba alguna anécdota de la escuela o mencionaba cómo había aprendido a trepar árboles en el parque viejo.
Irene lo escuchaba sin interrumpir, con la paciencia de quien sabe que cada palabra que sale es un logro. Una tarde, mientras regaban las plantas, Valentín dijo: «Nunca había dormido tan bien». Irene sonrió sin decir nada. Solo le dio una palmadita en la espalda. Ese mismo día sacó una caja vieja del armario. Dentro había fotos de su esposo con caballos, recortes de periódico y un cuaderno lleno de anotaciones. Él entrenaba caballos de forma natural, sin golpes, sin miedo, le contó. Los miraba a los ojos y les hablaba con el corazón. «Me recordó a ti, Valentín». Él tomó el cuaderno con cuidado, como si fuera algo sagrado. Una mañana, alguien tocó la puerta. Irene abrió y se encontró con Fabiola, la vecina que había hablado en la plaza. «Vengo a ver si necesitan algo. Escuché que Valentín está aquí y... bueno, traje algo de pan y leche». Valentín se asomó desde la cocina. Al ver la bolsa en sus manos, sus ojos se iluminaron, no tanto por el pan, sino por el gesto. «Gracias», dijo, bajando la mirada. Fabiola se agachó hasta su altura. «No tienes que agradecer, niño. Tú hiciste algo que nadie se atrevió. Aquí todos te debemos algo». Ese día, Valentín entendió que su voz ya no era solo suya. Había tocado algo en los demás. Con el paso de los días, se creó una rutina. Valentín ayudaba a Irene con el jardín, alimentaba al perro, iba a la escuela y por las tardes escribía en su libreta. A veces dibujaba caballos, otras escribía cartas para Bruno, aunque no sabía si algún día podría entregárselas. Una noche, después de cenar, le preguntó: «¿Cree que pueda ir a verlo pronto?» «Sí, mi hijo, ya está en recuperación. Cuando esté más fuerte, lo vamos a visitar juntos». «¿Y si no me recuerda?» Irene lo miró, seria. «Él nunca te va a olvidar. Le salvaste la vida». Valentín guardó silencio, con una sonrisa tímida, y por primera vez, en mucho tiempo, se permitió creer que el dolor no era lo único que lo definía. Ahora tenía un lugar, una voz y una promesa por cumplir. La pequeña sala comunal del pueblo estaba más llena de lo normal. Sillas apretadas, vecinos murmurando, algunos con cara de expectativa, otros de fastidio. En el centro, una mesa larga con representantes de la Organización de Rescate Animal, una psicóloga del DIF, la abogada de la Fundación y doña Irene, sentada derecha como tronco de encino. Y a un costado, Valentín. Tenía los pies colgando de la silla, las manos entrelazadas y la mirada fija en sus rodillas. Era la primera vez que estaba frente a tanta gente que lo observaba con atención. Él, el niño invisible, ahora era el centro. Una de las trabajadoras sociales tomó la palabra. «Queremos agradecer a todos por estar aquí. Hoy Valentín tiene algo que decir, algo que ha querido compartir desde hace tiempo, pero solo lo hará si se siente listo y seguro». Valentín sintió el corazón en la garganta. Miró a Irene, quien le dio un leve apretón en la rodilla. Le bastó. Se levantó. Caminó al frente con pasos cortos. El murmullo bajó. Se hizo silencio. «Yo no iba a hablar», empezó con voz baja, «porque cuando uno habla, a veces lo castigan». Miró alrededor. Algunos bajaron la mirada, otros ni parpadearon. «Mi mamá se fue cuando yo tenía 7, no dijo adiós. Solo dejó una bolsa de ropa y una nota que mi tía tiró a la basura. Nunca más la volví a ver». Un silencio denso cayó sobre el salón. Y desde entonces nadie me preguntó cómo me sentía. Solo me decían qué hacer, cuándo callarme, qué esconder. Me convertí en alguien que no molestara, que no hablara, como si no estuviera ahí. Irene lo miraba con los ojos brillosos. La psicóloga anotaba en silencio. Y un día encontré a Bruno, solo, amarrado, sucio, llorando, como yo. Una mujer en la última fila se tapó la boca con la mano. Y cuando lo vi no tuve miedo, porque él era como yo. Nadie lo veía, nadie lo quería, solo existía. Y yo no podía dejarlo ahí, porque era como dejarme a mí mismo. Valentín respiró hondo. Se le quebró la voz, pero siguió.
No lo hice para que me aplaudieran, lo hice porque sabía cómo se siente que te abandonen. Hubo un silencio largo. Luego alguien entre los asistentes, un maestro de primaria, se levantó. Yo conocí a la madre de Valentín y siempre pensé que iba a volver. Me equivoqué por completo y nunca pregunté por él. Después, una mujer del fondo levantó la voz. A veces veíamos al niño en el mercado solo y decíamos, ahí anda otra vez. Pero nadie le ofreció ni una tortilla. Nos fallamos. Las confesiones empezaron a surgir, como si las palabras del niño hubieran roto algo que todos tenían guardado. Valentín volvió a sentarse. Irene le pasó una servilleta y lo abrazó sin decir una palabra. La psicóloga tomó la palabra. Esto no es solo una denuncia contra don Ramiro, es una oportunidad para revisar lo que todos callamos. Valentín nos ha dado una lección de humanidad con una voz que nadie quiso oír hasta ahora. El salón entero se quedó en silencio, pero no de incomodidad. Era el silencio del respeto, de la reflexión, de saberse parte de una verdad incómoda. Alguien comenzó a aplaudir, luego otro y otro más. En segundos, la sala entera estaba de pie, aplaudiendo. Valentín se encogió en su silla, abrumado, pero también tocado por dentro. Esa ovación no era ruido, era una caricia, era el eco de su voz, finalmente escuchada. Esa noche, mientras caminaba de vuelta con doña Irene, no dijo una sola palabra. Solo al llegar a casa, antes de entrar, miró al cielo estrellado y susurró, ¿crees que ella me vio? Irene se acercó con la mirada suave. Estoy segura que sí. Y también sé que hoy te vio todo un pueblo. Y por primera vez, ese niño que había sido dejado atrás, caminó sabiendo que ya no era una sombra, era una voz. Y esa voz había empezado a cambiarlo todo. El sol brillaba fuerte ese sábado, cuando Valentín subió a la camioneta blanca de la fundación, con las manos apretadas en las piernas y el corazón latiendo tan rápido que apenas podía pensar. A su lado, doña Irene miraba por la ventana, en silencio, sabiendo que ese viaje significaba más de lo que cualquier palabra podía explicar. El santuario quedaba a las afueras de otro pueblo, entre cerros y campos abiertos. Al llegar, un portón de madera se abrió lento, dejando ver amplios terrenos con caballos pastando en libertad, algunos trotando, otros echados al sol. Y ahí, bajo la sombra de un árbol grande, estaba Bruno. Valentín bajó sin esperar que el motor se apagara. Caminó despacio, con los ojos clavados en él. Bruno levantó la cabeza. Lo reconoció. El cuerpo aún mostraba señales del trauma, pero la mirada era distinta. «Hola, Bruno», susurró Valentín, y al decirlo sintió que el pecho se le abría. El caballo se acercó con paso firme, sin miedo. Tocó con su hocico la frente del niño y se quedó ahí, respirando juntos. No fue un momento grandioso, fue simple, íntimo, verdadero. Las semanas siguientes, Valentín visitó a Bruno cada sábado. Era su ritual. Irene lo acompañaba, a veces con pan, a veces con libros viejos sobre entrenamiento respetuoso. Valentín ya no solo hablaba con Bruno, lo cepillaba, lo alimentaba, se sentaba a su lado a leer en voz baja. Bruno mejoraba a su ritmo. La herida en la pierna sanaba lento, pero firme. El veterinario decía que tal vez no correría como antes, pero viviría sin dolor. Eso bastaba. Valentín también sanaba. Poco a poco, el nudo en su pecho se aflojaba. Ya no tenía pesadillas todas las noches. Empezaba a reír más, a dormir mejor, a confiar. «Es como si nos estuviéramos reparando al mismo tiempo», le dijo un día a Irene mientras le acariciaba el lomo a Bruno. «Porque así funciona el dolor, mijo. A veces, cuando se comparte, se vuelve más ligero». Un domingo, mientras Valentín barría el patio de Irene, llegó una camioneta gris. Del lado del copiloto bajó una mujer de cabello largo, trenzado, con la cara marcada por el sol y los años. «¿Aquí vive Valentín?». Él salió con el recogedor en la mano y se quedó quieto al verla. «¿Mamá?».
El mundo se detuvo un instante. Doña Irene salió detrás de él, alertada por el silencio. «Soy Clara, su madre», dijo ella con voz temblorosa. «Me enteré de lo que hizo, de todo. Vine porque quiero hablar». Valentín no respondió. No corrió a abrazarla. Solo la miró, largo, como si intentara entender si era real. «Te fuiste», dijo sin rabia, solo con verdad. «Lo sé, y no tengo excusas», respondió ella. «Pero quiero conocerte otra vez, si me dejas». Irene, sin intervenir, tocó el hombro del niño. «No tienes que decidir hoy, mijo. Tómate tu tiempo». Valentín asintió. Volvió a mirar a su madre y dijo: «Cuando vaya a ver a Bruno, puedes venir, si quieres». El siguiente sábado, Clara fue con ellos al santuario. Se quedó un poco atrás, sin invadir. Observó cómo Valentín se acercaba a Bruno, cómo el caballo se dejaba tocar, cómo el niño lo miraba como si fuera su ancla. «Él lo salvó, ¿verdad?», le preguntó a Irene. «Sí, y Bruno lo salvó a él también». Después de un rato, Valentín se acercó a su madre con una manzana. «¿Quieres dársela tú?». Ella dudó, luego extendió la mano. Bruno la olfateó, aceptó la fruta con calma. «Es hermoso», susurró Clara. «Y valiente», agregó Valentín con una media sonrisa. Era un inicio, no un perdón, no aún, pero sí una grieta por donde la luz empezaba a colarse. De regreso en la camioneta, mientras el paisaje pasaba lento por la ventana, Valentín apoyó la cabeza en el hombro de Irene. «¿Sabes? Antes tenía miedo del silencio. Y ahora ya no me pesa, porque sé que no estoy solo». Irene le acarició el cabello con los ojos brillando. «Nunca más lo vas a estar». Y mientras el camino se abría frente a ellos, Valentín cerró los ojos, sintiendo el viento en la cara, el calor de ese nuevo hogar, y la certeza de que, aunque quedaban heridas por sanar, el proceso ya había comenzado, porque tanto él como Bruno, a su manera, habían vuelto a la vida. El desayuno estaba servido cuando doña Irene se sentó frente a Valentín, con una carpeta en la mano y el ceño ligeramente fruncido. No era enojo, era esa mezcla de firmeza y cariño que él ya conocía bien. «Mijo, necesito hablar contigo de algo importante», dijo, apartando su taza. Valentín dejó el pan a medio morder. «¿Pasa algo?» «Sí, pero no es malo. Al contrario», abrió la carpeta. Dentro había formularios, copias de documentos y una hoja con su nombre escrito en letras grandes. «Inicié el trámite para ser tu tutora legal». Valentín la miró sin entender del todo. «Irene, ¿eso qué significa?» «Significa que, si tú estás de acuerdo, vas a quedarte conmigo oficialmente. Sería responsable de ti ante la ley. Ya no más a medias, ya no más como visita». El silencio se alargó. El niño bajó la mirada. Sus dedos jugueteaban con la orilla de la servilleta. «¿Y mi mamá?» «Ella sabe. Hablamos. No quiere interponerse. Me dijo que si tú lo decides, está dispuesta a firmar. Quiere que estés donde te sientas seguro». Valentín tragó saliva. Le temblaban un poco las manos. «¿Y tú realmente quieres eso?» Irene se inclinó hacia él, tomándole una mano. «No lo haría si no lo sintiera. Te quiero aquí, conmigo. No por lástima, sino porque eres familia para mí, Valentín, porque este es tu lugar». Y esa fue la primera vez que él lloró sin esconderse. Días después, en una pequeña oficina del DIF, Clara firmó los papeles con manos temblorosas. No lo hacía con indiferencia, sino con una especie de tristeza serena. «Sé que fallé», le dijo a Valentín, «y no espero que me perdones pronto. Pero te prometo que no me voy a ir otra vez». Él asintió, sin decir mucho. Era demasiada emoción junta. Pero cuando ella se levantó para irse, Valentín la abrazó. Breve, apretado. Clara lloró en silencio, aferrada a ese gesto que no esperaba. La noticia de que Irene sería la nueva tutora de Valentín no tardó en correr por Santa Clara, pero esta vez no hubo chismes malintencionados. Al contrario,
Ya era hora que ese niño estuviera en buenas manos, dijo una vecina en la carnicería. Esa señora siempre ha sido de las buenas. Y el chamaco tiene madera, comentó el panadero. Poco a poco, la comunidad que una vez miró de lejos empezó a acercarse. Le regalaron una bicicleta vieja restaurada, lo invitaron a pintar un mural en la escuela y un día, en la plaza, un grupo de niños lo llamó para jugar fútbol. Valentín dudó, pero Irene le hizo una seña desde su banca, con una sonrisa. «Anda, te están esperando». Él fue, y por primera vez en mucho tiempo, jugó. Los días comenzaron a tomar forma de hogar. Valentín se levantaba temprano, hacía su tarea sin que nadie se lo pidiera, alimentaba al perro y regaba las plantas. Irene le enseñaba a cocinar poco a poco, entre risas y errores con el arroz. Cada sábado seguían yendo al santuario. Bruno ya caminaba mejor, y cuando veía a Valentín se acercaba con paso tranquilo y confiado. «Parece otro», decía el veterinario. «Y tú también». Valentín sonreía tocándole la frente. «Nos estamos arreglando, los dos». Una tarde, mientras barrían el patio, Valentín le dijo a Irene: «Quiero hablar en la escuela, contar lo que pasó, sobre los caballos, sobre Bruno, sobre cómo se puede hacer algo, aunque uno sea niño». Irene lo miró con el corazón lleno. «Si tú quieres hacerlo, yo estaré ahí, en la primera fila». Valentín asintió mirando al cielo. «Es que si nadie cuenta las cosas, vuelven a pasar». Ese día, en silencio, Irene pensó que ya no estaba solo cuidando a un niño herido. Ahora estaba caminando junto a alguien que empezaba a construir su propio camino, firme, con decisión y con la mirada puesta en un futuro que por fin parecía posible. Era una tarde de marzo, con el cielo limpio y los árboles meciéndose apenas con el viento. Valentín y doña Irene regresaban del mercado cuando sonó el teléfono fijo. Irene contestó, con ese tono pausado que siempre usaba. «¿Bueno?» «Sí», habla ella. «¿En serio? ¿Cuándo?» Valentín se detuvo en seco. Apenas colgó. La miró con ojos grandes. «¿Irene? ¿Quién era?» Ella se acercó con una sonrisa tibia, mezcla de orgullo y nostalgia. «Era la gente del santuario, mijo. Dijeron que Bruno ya está listo para ser liberado, que encontraron un terreno seguro donde podrá vivir en libertad con otros caballos recuperados». Valentín se quedó en silencio, como si las palabras no le entraran bien al cuerpo. ¿Liberado? Sí, libre, sin corral, sin sogas, como debe ser. Y aunque una parte de él se llenó de alegría, otra se encogió, apretándole el pecho. El día de la liberación llegó rápido, demasiado rápido. La camioneta de la fundación los pasó a recoger al amanecer. En la parte de atrás llevaban a Bruno, tranquilo, con los ojos brillando bajo la luz filtrada del sol. Valentín iba en silencio. No miraba por la ventana, no hablaba. Solo apretaba en las manos un dibujo que le había hecho a Bruno. Un campo abierto, un cielo azul y un caballo galopando con la cola al viento. Cuando llegaron, el paisaje los recibió con un suspiro largo. Un valle amplio, verde, rodeado de cerros. El aire olía a tierra viva. Bruno bajó con calma. Caminó unos pasos, olfateó el suelo. Se detuvo frente a Valentín, como si esperara algo. «Tienes que irte», dijo el niño con voz baja. «Ya no hay más sogas ni postes. Ya puedes correr». Pero Bruno no se movió. Valentín entonces sacó el dibujo y lo dejó en una roca. Luego acarició su frente y se inclinó, pegando su frente al hocico del animal. «Gracias por esperarme cuando nadie más lo hizo». Y entonces Bruno relinchó bajito, se giró y empezó a caminar, libre, sin miedo, como si por fin recordara cómo hacerlo. Valentín lo siguió con la mirada hasta que desapareció entre los árboles del fondo. No lloró, pero se quedó con el corazón desordenado. Irene se acercó, le pasó un brazo por los hombros. A veces, el amor más grande es el que sabe cuándo soltar. Valentín asintió. Yo solo quería salvarlo, y ahora él me salvó a mí.
Te salvaron mutuamente, mijo. Eso es lo que hacen los vínculos verdaderos. Se quedaron ahí un rato más, sentados en el pasto, mirando el horizonte. No había tristeza, solo un silencio sereno, profundo, como el de las cosas que han encontrado su lugar. Antes de irse, una de las cuidadoras del santuario se acercó con una caja. «Valentín, encontramos esto en la manta que usabas para cubrir a Bruno. Se nos había pasado». El niño abrió la caja. Dentro su libreta vieja, la que usaba para escribir sobre Bruno. Estaba sucia, arrugada, pero intacta. Al abrirla, en la última página, encontró una nota escrita con otra letra, la letra de Irene. El dolor no se va del todo, pero cuando se convierte en historia, se vuelve fuerza. Y tú ya no solo eres un niño con heridas, eres un niño con memoria, con voz y con destino. Valentín sonrió. Cerró la libreta con cuidado y la metió en su mochila. En el camino de vuelta, Valentín miraba por la ventana. Los árboles pasaban rápido. El sol bajaba lento. «Irene, ¿crees que lo vuelva a ver?» Ella lo miró de reojo. «Tal vez sí, tal vez no. Pero él siempre te va a llevar en su memoria. Y tú, en la tuya». Valentín se quedó pensando. Y luego, con una certeza suave pero firme, dijo: «Yo quiero ayudar a más animales, a más niños como yo, contar historias, levantar la voz». Irene le apretó la mano. «Entonces empecemos con eso». Y mientras el paisaje se transformaba, Valentín ya no se sentía un niño solitario. Era parte de algo más grande, una historia que no terminaba con un adiós, sino con la libertad de un caballo que al correr le enseñó a volar por dentro, el uniforme nuevo colgado en la silla, los cuadernos forrados, la mochila lista junto a la puerta. Era domingo por la tarde y por primera vez, Valentín iba a regresar a clases con algo distinto en el pecho: ganas. Irene lo miraba desde la cocina mientras preparaba pan dulce. «¿Estás nervioso?» «Un poco. Ya pasó mucho desde la última vez que fui». «Vas a estar bien», le aseguró. «Eres otro niño ahora, y los otros lo van a notar». Él no respondió enseguida. Se quedó viendo por la ventana. «Quiero ir a ver a Bruno, una vez más, antes de que empiece todo de nuevo». Irene asintió. Sabía que ese cierre era necesario. El santuario estaba silencioso cuando llegaron. El sol bajaba lento y las nubes pintaban manchas largas sobre el pasto. Valentín bajó de la camioneta y caminó solo hasta el campo. Bruno estaba ahí, pastando tranquilo, como si nunca hubiera sido otro. El viento le movía la melena. Parecía una escultura viva. Valentín no dijo nada, solo se acercó despacio y se sentó sobre una roca cercana. Bruno levantó la cabeza, lo miró y volvió a bajar el hocico. No había sobresalto, no había ansiedad, solo reconocimiento. «Vengo a despedirme», dijo el niño, sin esperar respuesta. Guardó silencio. Luego agregó: «Pero no es un adiós triste, es solo el siguiente paso». El caballo se acercó despacio, se quedó a 1 metro, observándolo. «¿Sabes? No estoy seguro de todo lo que viene, la escuela, la vida, mi mamá, pero hay algo que sí sé. No me voy a callar más». Bruno relinchó bajito, casi como si respondiera. Valentín metió la mano en su mochila y sacó una pequeña cajita. Dentro, un pedazo del primer dibujo que había hecho de Bruno, rasgado, viejo, con tierra seca en los bordes. Lo dobló con cuidado y lo dejó bajo una piedra, cerca del árbol donde siempre se sentaban. «Por si alguna vez quieres acordarte de mí». Bruno estiró el cuello, olfateó la piedra y soltó un soplido suave. Entonces, Valentín se puso de pie, dio un paso hacia él y apoyó la frente en su cabeza, igual que la primera vez. Esta vez no fue para consolar, fue para agradecer. «Gracias por encontrarme cuando ni yo sabía que me estaba buscando». Cuando se alejó, Bruno lo siguió con la vista, pero no lo persiguió. Se quedó ahí, parado, con la cabeza alta. Valentín volteó justo antes de cruzar la cerca. Sus ojos se encontraron. No hicieron falta palabras.
En esa mirada estaba todo lo que habían vivido, el dolor compartido, la libertad conquistada, el silencio que ahora era paz. Era una despedida, sí, pero también un pacto. «Nos veremos», dijo Valentín apenas en un murmullo, y se fue. El lunes por la mañana Valentín caminó rumbo a la escuela con la mochila al hombro y la cabeza en alto. Algunos niños lo saludaron, otros lo miraron con curiosidad, pero él caminó tranquilo, sabiendo que lo importante no era cómo lo veían, sino cómo se veía a sí mismo. En clase, levantó la mano por primera vez sin miedo. En el recreo, se acercó a un niño nuevo y lo invitó a jugar. En su libreta escribió algo en la primera hoja. Ser valiente no es no tener miedo, es hacer lo correcto aunque tiemble todo. Esa noche en casa, Irene encontró a Valentín escribiendo en su cuarto. «¿Qué haces?» «Empiezo un cuento sobre un niño y un caballo, pero no va a ser como los otros cuentos, va a ser real. Va a ser como nosotros». Irene lo miró con los ojos llenos de orgullo. «Entonces escríbelo, mijo, porque hay historias que, si no se cuentan, se pierden». Valentín sonrió y siguió escribiendo. Afuera, el viento soplaba entre los árboles. Lejos, en un campo abierto, un caballo alzaba la vista hacia el cielo. Y aunque estaban lejos, ambos sabían que esa historia no tenía final. Solo nuevas miradas en un campo sin cercas y un lazo que sin ataduras seguía intacto. A veces, la vida nos ata con cuerdas invisibles, el abandono, el miedo, la soledad. Pero siempre hay una mirada, un gesto, un vínculo capaz de soltarlas. Bruno no solo fue un caballo salvado, fue el espejo donde un niño herido reconoció su propia fuerza. Y Valentín fue la voz que se atrevió a hablar cuando todo a su alrededor callaba, porque amar de verdad es cuidar y también dejar ir. Y a veces los lazos más fuertes son los que se forman sin palabras, en el silencio compartido de dos almas rotas, que decidieron sanar juntas. Si esta historia tocó algo dentro de ti, déjanos un comentario. Cuéntanos qué parte te hizo reflexionar, o simplemente escribe un «yo también» si alguna vez fuiste como Valentín o como Bruno. Dale like y comparte este video con alguien que necesite recordar que incluso en los días más oscuros siempre hay un campo abierto esperándonos, un lugar donde podemos volver a correr libres. Y si quieres seguir recibiendo historias que te hablen al corazón, que te hagan sentir parte de algo más grande, suscríbete a este canal, porque cada historia que contamos aquí es un paso más para romper el silencio, y tú, al quedarte hasta el final, ya eres parte de esta voz. Gracias. Nos vemos en la próxima historia.